que tengo sed, que necesito beber, necesito mate. También necesito limpiar las putas gafas porque las acabo supuestamente de limpiar y ya están todas dedeadas. Ya las super rayé. Ay, Israel, pero siempre te lo digo, usa un pañuelo. Pero no, tienes que ir a limpiarlo con la camisa, ¿verdad? Pues ahí lo tienes. Eso es lo que pasa por limpiarlo con la camisa. Un problema habitual que bloquea a mis alumnos es que no saben mantener a raya al editor interior que les impide fluir y crear en libertad. La presión frente al imperativo de crear bien, de crear la obra perfecta desde el comienzo y tener éxito con ella, lleva a más de uno a chocar contra sus propias expectativas y ahogarse en ellas. ¿Quieres averiguar cómo controlar al editor que llevas dentro? Échale un vistazo a mi nueva línea de productos, seguro te late el corazón con alguno. Tus compras me impulsan a seguir produciendo contenidos y te ayudan a salir de la gigantesca lista de escritores y escritoras que han tirado la toalla. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com/soytallerícola, elige la suscripción que más te guste y disfruta los beneficios de ser un tallerícola de verdad. El año pasado me leí el ensayo Cómo orquestar una comedia de John Burhouse, un libro que me ayudó a ganar confianza y recursos para escribir mi última novela, aún inédita. Si bien se trata de un libro cuyo objetivo es revelar los secretos de la configuración dramática cómica, dentro de este ensayo hallé algunas ideas sobre el editor interior que me parecieron de gran valor y que podrían ayudarte a conseguir que tu proceso de escritura sea gozoso, libre y generoso. Vengo a compartirlas contigo para que aprendas unos cuantos trucos que te ayuden a surfear las violentas olas de tus propias expectativas. Pero antes, date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Así no te perderás nada de lo bueno que viene. ¿Ya? ¿Listo? ¿Seguro? Venga, suscríbete. Ahora, por favor. Ya. Bueno, ya sé que te has suscrito. Confío en ti. Es tarea de tu editor interior evitar que cometas errores terribles. Desempeña una tarea legítima como evitar que le digas a tu pareja lo que realmente piensas sobre su nuevo color de pelo. Pero este editor tiene también sus falsas suposiciones. Supone que sabe que es un error y también cree que actúa siempre por tu bien. Infravalora tus propias posibilidades de éxito y sobreestima el castigo que recibirás si fallas. O sea, aunque su tarea es legítima, su baremo es neurótico, extremo. Por eso hay que adiestrarlo, amansarlo como a las bestias y mandarlo al carajo cuando haga falta. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque tu editor interior es terco como una mula. Por eso conviene conocerle mejor. Presuponemos que se trata de una fuerza de imposición que en realidad no forma parte de uno mismo, cuando la realidad es precisamente la contraria. De ahí que lidiar con él sea tremendamente complejo, porque si se lidia con él, se lidia con uno mismo. La propuesta de John Burhouse es simple. Hay que cortarle las alas al principio para luego decir, bien, ahora tienes una oportunidad para ser exigente e inamovible en la búsqueda de la calidad. Vea por ello, editor. Eres mi mejor aliado. Pero lo difícil es cortarle las alas, mantenerlo a raya. De ahí que ponga a nuestra disposición estos siguientes recursos. La regla del 9. De cada 10 ideas que se te ocurran, 9 no funcionarán. De cada 10 veces que te arriesgues, 9 fracasarás. ¿Parece deprimente? Quizá, pero en realidad no lo es. Piénsalo. La regla del 9 se acaba convirtiendo en algo liberador. Cuando se aplica se pierde instantánea y permanentemente ese tóxico sueño de tener que triunfar cada vez. Es la esperanza de triunfar y el consiguiente miedo al fracaso lo que da a nuestro editor interior tanto poder. Elimina el sueño y habrás eliminado el poder. Se trata de asumir el fracaso en lugar de temerlo, pero no aceptándolo resignadamente como la única probabilidad, sino como el medio a través del cual alcanzarás el éxito. Si uno solo espera que funcione
una de cada 10 ideas, será lógico que se necesiten cientos y cientos de ideas malas para crear un volumen de trabajo decente. Habrá que intentar y fallar, intentar y fallar, e intentar y fallar una y otra vez, hasta llegar al punto en el que uno intenta y ya no falla. Por mera lógica matemática, uno acaba convencido de que el fracaso resulta vital para alcanzar el triunfo. No habrás acabado con tu editor interior, pero al menos conseguirás que sea menos mandón. De lo único que se trata es de acostumbrarse a escribir y a acumular ideas sin riesgo ni carga, sin esperanzas ni temor. Reduce tus aspiraciones. Seguramente sientes la presión del deseo de tener mucho éxito con el libro que escribes. Te preguntas si venderás muchos ejemplares, si te llevarán a la televisión, si te hará famoso, si te guiará hasta otros libros, acuerdos cinematográficos, invitaciones a las mejores fiestas, bla bla bla. Y todo eso y ni siquiera está publicado. Si bajas el nivel de expectativas, podrías decirte simplemente que esperas que el libro que escribes te haga sentir realizado. Realmente quieres sentirte realizado, pero si te centras demasiado en ello, en sentirte realizado, tampoco podrás centrarte en escribir el libro. Reduce tus aspiraciones. Concéntrate en el capítulo, en el párrafo, en la frase, en la palabra. ¿Por qué? Porque la esperanza del éxito puede acabar con tu libro con tanta facilidad como el temor al fracaso. Rebajando tus aspiraciones, combatirás la necesidad de triunfar. Mientras escribes, lo único que importa es la tarea que tienes entre manos. Es imprescindible concentrarse en esa tarea. Todo lo demás saldrá por sí solo. De lo contrario, no acabarás nunca el libro y nunca tendrás la oportunidad de alcanzar la gloria que ansías. Exígete solo lo que puedas hacer ahora. Y haz esa única cosa. El editor interior se desvanecerá como un hombrecillo de nieve ante una chimenea. El refuerzo positivo. Aplaude cada pequeña victoria, porque cada vez que lo hagas crearás un ambiente en el que podrá florecer una victoria mayor. Date una palmadita en la espalda. Cobra tus ganancias cada que hayas hecho los deberes, cada que hayas conseguido avanzar un capítulo más, un fragmento más. Te dará la sensación, un poco más clara, de ser alguien que puede conseguirlo porque se enfoca en una cosa a la vez. Esto te llevará a estar ligeramente mejor equipado para hacer mejor el trabajo la próxima vez, lo que significa que tu rendimiento será mejor, mejorará la imagen que tienes de ti mismo. Llega el momento zen. Apunta. El refuerzo positivo se convierte en una profecía de la realización personal. Cuanto mejor sea la imagen que tienes de ti mismo, mejor serás. Cuanto mejor imagines ser, mejor llegarás a ser. ¿Y cómo se consigue esto? Abandonando todo tu interés por mejorar. Si cambias tu enfoque, te estarás concentrando en el proceso y no en el resultado. Te desharás para siempre del editor interior porque ¿cómo puede manipular tus expectativas si de pronto tu única meta es experimentar el proceso? Céntrate en el proceso, no en el resultado. Te prometo que tu rendimiento mejorará. Céntrate en la tarea que tienes entre manos. La creatividad y la competitividad a veces chocan. A pesar de tus esfuerzos por evitarlo, no podrás dejar de compararte con los demás y tu progreso según el de los otros. Es natural, inevitable, y debes enfrentarte a ello. Imagina que te llama un amigo al que le acaban de publicar su primera novela en una gran editorial. La publicación incluye una promoción por todo el país, más una gira internacional por América Latina, Estados Unidos y diferentes países de Europa porque hasta lo van a traducir. Te alegras por él y se lo dices, pero aún no cuelgas el teléfono y ya te estás preguntando, ¿por qué él y no yo? ¿Cómo se puede ser ingenioso e inventivo con todo ese ruido en la cabeza? Pregúntate. Si esto te sucede, vuelve a lo único que puedes controlar, las palabras sobre la página, tus notas, tus bocetos, lo que sea que estés haciendo en ese momento. Al concentrarte en la tarea que tienes entre manos, te arrancas esa inevitable ira competidora. Cuando consigas hacerlo bien, di, este trozo de trabajo no está nada mal. Sí, ya sé que hay alguien por ahí que tiene el trabajo de mis sueños, pero por lo menos yo me puedo sentir bien con esto. Al encontrar alguna fuente de satisfacción, la imagen que tienes de ti mismo mejora, se reduce tu ansiedad, tu concentración se centra y aumenta tu confianza. La guerra se gana con pequeñas batallas. El instrumento de la tarea que tienes entre manos se basa en gran medida en el difícil engaño de que el mundo exterior de alguna manera ha dejado de existir. Quizá pienses que estos recursos
malgastan tu tiempo y son solo palabras. Pero es que estas palabras tienen el poder de crear un entorno emocional favorable para aplicarlos, sin expectativas inútiles, ya sean positivas, negativas o de cualquier clase. La realidad es que sin unos cimientos emocionales adecuados, los recursos técnicos y teóricos resultan inútiles. No lo olvides, si de escribir se trata, no basta con saber de teoría y de técnica. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada, dale me gusta al video y compártelo. Suscríbete también al boletín de mi web entrando a israelpintor.com/boletín y rellenando el formulario. ¿Qué te parecieron estos trucos? ¿Te resultan útiles? Compárteme tu experiencia a través de los comentarios. Me encantará saber cómo te has enfrentado a tus expectativas y resuelto el bloqueo. Si por el contrario aún sigues estancado allí y no sabes cómo resolverlo, te espero en la consulta al Dr. Narración o directamente en mi coaching literario. Tiene pinta de que te vendría bien una mano con ese asuntito. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao! Conocerte, como nadie te conoce. ¿Quieres? Yo soy tuyo, tu nombre. No me gusta esto.